Buenas noches a todos, gracias por participar, por las preguntas y por compartir esas ideas previas que nos van a permitir entre todos aprender a cuidarnos un poquito mejor al comprender qué es hipertensión y de qué va todo esto. Alberto Orlandi. ¿Cuántos años tiene? 74. ¿A qué se dedica? Jubilado. ¿Qué sabe de hipertensión? Como saber nada, yo soy hipertenso. ¿Usted es hipertenso? Sí, estoy operado de corazón abierto hace 2 años, pero bien, tomo medicamentos. Cecilia Alejandra Herrera. ¿Cuántos años tenés? 47. ¿Qué es hipertensión? Hipertensión yo tengo como que es... no sé cómo explicarlo. ¿Cómo te salga? Es justamente eso, lo que tratamos de ver es... Que es un problema, me parece que es un problema del tema de la arteria, o sea, el tema del corazón. Bien. Las arterias, yo en mi caso soy una persona fumadora, entonces creo que eso también me puede llegar a provocar, por lo que uno conoce o lo que ve. Pero creo que tiene que haber relación al tema del corazón, al tema de la respiración y más con la persona fumadora. ¿Qué es entonces hipertensión? Es una enfermedad muy común de causa multifactorial, controlable, que disminuye la calidad y la expectativa de vida y se relaciona en forma directa y lineal con los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, hipertensión es una fuerza o tensión de presión elevada que produce daño sobre las paredes de los vasos y sobre el corazón, alterando su estructura y su función, con posibilidad de trasladar este daño a otros órganos como por ejemplo el cerebro, el corazón o el riñón, aumentando de esta manera las posibilidades de desarrollar accidente cerebrovascular o demencia, infartos o insuficiencia renal, además de afectar la microvasculatura, dando lugar a otro tipo de complicaciones no menos importantes. Mesa Lucila, 73 años. Bueno, te voy a hacer una preguntita. Sí. Decime, ¿qué es la hipertensión? ¿La presión alta? La presión alta. Bien, pero ¿qué es la presión alta? ¿Qué es decir que tenés presión alta? Si tuvieses que decirme, ¿qué es lo que entendés de eso? ¿Dónde está la presión alta? ¿Dónde se determina que tenés presión alta? ¿Cómo uno sabe que tenés presión En los alta? latidos del corazón, de la sangre. Podría ser, sí, de la sangre podría ser. Bueno, está bien. Bueno, yo te agradezco porque esto que vos me decís a mí nos aporta para poder comunicarnos con ustedes de una manera en la que puedan comprender de qué estamos hablando. ¿Qué es entonces presión? ¿Qué es esto de sistólica, de diastólica? ¿Por qué se nombra así? Bueno, la presión arterial es la fuerza que produce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos cada vez que el corazón late o bombea para llevar oxígeno y nutrientes a todo el organismo o sistema. Esta fuerza es estimable o cuantificable mediante la toma de presión con un tensiómetro y nos da 2 cifras. La tensión arterial sistólica, que es la máxima, mayor o la más alta, que es cuando el corazón se contrae, late o bombea, y la tensión arterial diastólica, que es la mínima o menor o más baja, que es cuando el corazón se relaja entre los latidos y no bombea. ¿Nombre, edad? Laura Núñez, 32 años. ¿A qué te dedicas? Estudio Derecho. ¿Qué sabes de hipertensión? Nada, y lo único que quiero saber es cómo no morir de hipertensión. Con respecto a qué es un factor de riesgo cardiovascular o cuáles son, es una estimación de la probabilidad de desarrollo de enfermedad y posibilidad de muerte por causa cardíaca, que es la primera causa de muerte a nivel mundial. Los factores de riesgo cardiovascular son hipertensión, diabetes, obesidad, dislipemia, sedentarismo, hay factores heredofamiliares y también influye la edad. Pero ¿por qué es tan importante saber si soy hipertenso y cómo es que puedo saber si tengo hipertensión? Es importante porque es una enfermedad silente, produce 1.6 millones de muertes por año y de estos el 50% tienen menos de 70 años, por lo que se considera una muerte prematura y evitable.
Afecta al 20 a 40% de la población en los países de altos recursos y al 40 a 67% de la población en los países de medianos y bajos recursos, donde además manejan mayores índices de discapacidad secundarios al impacto de la enfermedad con mayor costo socioeconómico. Entonces es importante porque puede ser que tenga hipertensión y que no lo sepa o no me dé cuenta. Lo que hay que hacer es controles periódicos cada 2 años, si la presión arterial es normal, y si ya estoy en tratamiento logrando valores normales, al menos 2 veces por año es importante controlarse. Si me controlo y me hallan hipertenso, en función de los valores al momento de diagnóstico se establece la severidad y se categoriza en 3 grados. Y a mayor grado requiere controles más rigurosos y en mayor número. Pero también puede pasar que deje de ser silenciosa y aparezcan síntomas como cefaleas o dolor de cabeza, mareos, pérdida del equilibrio, palpitaciones, dolor en el pecho, hemorragia nasal. Ante estos signos es necesario controlarse y saber que hay mayor posibilidad de impacto por la hipertensión en otros órganos, porque pasó de ser silente a ser expresiva. Nelly González, tengo 17 años y soy estudiante de secundaria. ¿Qué sabes de hipertensión? Nada, ¿Qué te gustaría saber? todo. Me interesaría saber cómo se toma la presión arterial. Con respecto a las preguntas de cómo se toma la tensión arterial, de por qué es importante saber tomarla o tener un tensiómetro en casa, es porque implica parte del diagnóstico y del seguimiento. Los registros deben realizarse en un ambiente apropiado, sin ingesta previa de café, tabaco o alcohol, 30 minutos antes del registro, con el brazo a la altura del corazón, con por lo menos 2 lecturas en un intervalo de tiempo de al menos 5 minutos, donde se presta especial consideración al registro de mayor valor, aunque pueden promediarse pero sin redondeos. Bueno, entonces ya tenemos el tensiómetro, ya sabemos cómo se toma, ahora tenemos que saber cómo se diagnostica. Bueno, existen 3 métodos: la presión arterial tomada en el consultorio, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el monitoreo domiciliario de la presión arterial. El de mayor importancia es aquel que hacemos a través de la consulta con el control habitual. Establecemos el diagnóstico, la severidad, el tratamiento y el seguimiento. Y decidimos, de acuerdo a las características propias del paciente, qué estudios vamos a pedir para ver si hay impacto de la enfermedad en otros órganos. Esencialmente se suele pedir un fondo de ojo, un electrocardiograma y un laboratorio. Y si las condiciones no permiten, optimizamos con un ecocardiograma u otros estudios de acuerdo a las características del paciente. También decidimos si hacemos el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el domiciliario. El mapa o monitoreo ambulatorio de la presión arterial es un registro automatizado con registros de presión a intervalos de tiempo determinado, sin un operador que añada estrés y en la habitualidad del paciente. Realiza un promedio del registro diario de la tensión arterial diurna y nocturna, cuya alteración conlleva mayor riesgo cardiovascular y los valores diagnósticos son más rigurosos. De manera que hipertensión arterial diurna es cuando es mayor a 135/85 e hipertensión arterial nocturna es cuando es mayor a 120/80. Es importante recordar que es normal que durante la noche descienda la presión arterial. Esto es entre un 10 o un 20% del promedio de la tensión arterial diurna, cuya alteración se expresa como patrón hiperdiper cuando desciende más del 20% respecto a la tensión arterial diurna, o patrón non-diper cuando desciende menos del 10% respecto al promedio de la tensión arterial durante el día, o patrón inverso cuando
La tensión arterial nocturna es mayor que la presión arterial durante el día. Este procedimiento permite el diagnóstico de hipertensión del guardapolvo blanco en un 20 a 25% y de hipertensión arterial oculta en un 18%. Con respecto al monitoreo domiciliario de la presión arterial, es necesario que el paciente cuente con un tensiómetro en su domicilio y que reciba entrenamiento respecto a la forma de tomar la presión arterial. Me llamo Núñez Walter, tengo 28 años, estoy trabajando en una churrería, tipo una panadería. Sé más o menos del tema porque estudié algo. Sé que mayormente la presión arterial se da por el consumo de sal, esas cosas. También depende mucho de la comida y hay que llevar una dieta y consumir menos sal. Me encantó. ¿Por eso por qué lo sabes? Porque estudié, soy auxiliar de enfermería. Muy bien, te felicito. Gracias.